Hola a todos y bienvenidos a Dolwar. El día de hoy traemos un super hiper mega poderosísimo tutorial donde seguiremos trabajando con la IA. En este caso lo que vamos a hacer es un juego textual, ¿sí? Básicamente esto lo conocemos como eh, una aventura de decisiones, donde básicamente a través de un texto que leamos vamos a tener que tomar decisiones para que nuestro personaje siga cogiendo su ruta y de esta manera alcanzar la meta objetivo. También puede darse el caso de que las decisiones que tú tomes no sean las mejores, así que eso te lleve a un final trágico, a un final neto. Sí, vamos a hacer entonces un poco de esto a través de la IA, donde va a ser la IA quien nos va a construir la historia, quien nos va a dar las opciones y quien va a tomar las decisiones de cuándo es el fin de nuestra historia. Así que va a ser algo muy poderoso y para eso necesitamos entender lo que es un juego textual. Básicamente un juego textual es como una introducción a un género donde el juego se basa en la lectura, ¿sí? Es como si estuvieras leyendo un libro. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en producciones o en muchos otros casos, de que dependiendo de la decisión que tú tomes, te lleva a una aventura diferente o a otro camino, ¿cierto? Dependiendo pues de tus decisiones. En videojuegos se ve mucho esto, que dependiendo de la decisión que tomes, cambia el rumbo de la historia. En series creo que Bandersnatch se llama, la serie en la que uno también podía tomar ese tipo de decisiones y así se generan muchísimos, cientos de finales diferentes, pero que en este caso no lo vamos a saber, porque va a ser la IA quien va a tomar la decisión de eh, si nuestras decisiones son las más acertadas o no para llegar al final de esa meta, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo haremos esto? Vamos a utilizar una funcionalidad de Gemini enfocada en tipo chat, donde ella siempre tenga el contexto de la historia para que de esta manera permita saber cuáles son esos elementos siguientes sí, o sea, como cuáles son esos caminos a seguir en la misma historia que vamos creando. Por lo tanto, vamos a tener que crear un prompt muy avanzado que aquí se los va a mostrar para poder lograr eso, ¿sí? Aparte vamos a manejar el tema de respuestas estructuradas, ¿sí? Nosotros podemos decirle a Gemini de qué manera queremos que nos envíe la respuesta para que de esta manera podamos utilizarla de X o Y forma. Cabe aclarar, recuerden, en este momento vamos a trabajar con el paquete que, si no han visto mi anterior video, los invito a verlos, que es el paquete de Google Generative AI. Pero básicamente este paquete recuerden que está deprecado, básicamente se usa solo a modo de pruebas y de ensayos. Ya la idea entonces es que ustedes si quieren hacer aplicaciones de este estilo, empiecen a utilizar el paquete de Firebase Vertex. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ello. Muy bien, tenemos aquí nuestro código, tenemos un proyecto ya corriendo aquí en nuestro iPhone 16 Pro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear básicamente esa historia. ¿Cuáles son las características claves de lo que vamos a hacer? Primero, una narrativa impulsada por texto donde la historia siempre es el corazón del juego. Vamos a tener las decisiones del jugador, que es el progreso de la historia, y dependiendo de la decisión que tome el jugador, es que avanza la historia. Vamos a hacer una inmersión a través de la imaginación, pues dado que no hay, ¿cómo se dice?, elementos visuales, solo texto. Pero cabe aclarar de que ya ustedes con más creatividad y más dinero pueden pagarle a la IA para que haga la creación de imágenes. Sería muy bacano este mismo juego con imágenes creadas por la IA sobre la misma historia que está contando. Una belleza, pero pues eso será tema de otra ocasión porque estamos trabajando en este momento con la capa gratuita. Segundo, vamos a analizar el tema de las ramificaciones que pueden llevar a diferentes decisiones. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a poder hacer con Gemini y para eso necesitamos nuestro proyecto de Flutter. ¿Qué necesitamos aparte de nuestro proyecto de Flutter? Agregar nuestro paquete. El paquete Google Gemini, no, Google Generative. eh, Perdón, nuevamente, Google Generative. Ahí.
Muy bien, ahí se está pegando en la última versión que tuvimos con 0.4.7. Muy bien. Eh, ya la dependencia quedó abajo, estamos bien. Vamos a crear entonces la estructura de arquitectura que vamos a manejar para nuestro proyecto. En este caso vamos a tener la pantalla screens, que básicamente vamos a tener la pantalla del game screen, que es la pantalla principal del juego, donde básicamente se va a ir generando la historia. Ustedes ya saben que pueden hacerle un menú bien bonito, no sé, características diferentes. Vamos a tener, no, dentro de esta no, vamos a tener en general otra carpeta que va a ser los service, que es donde vamos a tener el servicio de Gemini para interactuar con Gemini, para tener la comunicación con la inteligencia artificial. Vamos a tener además un modelo, pues los modelos, que es donde va a estar el estado del juego, que como les dije, vamos a hacer que Gemini nos mande una respuesta estructurada para convertirla en ese modelo y poder usarla. Adicional a eso, vamos a tener eh, por aquí me abre una ventana que no era, vamos a abrir una nueva carpeta que se va a llamar config, donde vamos a tener nuestro API key. Recuerden que este API key es intransferible, ¿sí? Entonces, crean un nuevo archivo api-keys.dart. Perfecto. Y aquí dentro donde vamos a crear pues básicamente nuestro tema, ¿no es cierto? Vamos a agregar nuestra API, ¿sí? ¿Cómo la agregamos? Sencillo, colocamos un const, colocamos un string y colocamos Gemini API Key. Y le decimos que esto es igual y aquí colocan el API key. Listo. Como les dije, pues básicamente el API key es único e intransferible, pues no les voy a mostrar el mismo. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer es que lo voy a agregar, lo voy a guardar y el archivo, y ese archivo ya no lo vamos a tocar para nada más, así que lo vamos a dejar totalmente quieto. Listo. Y volvemos enseguida. Así que vamos a ello. Muy bien, hasta este punto ya tengo entonces mi API key almacenada en este archivo, que es la que vamos a utilizar para todo el tema de la comunicación. Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear mi modelo. Para eso creamos un archivo que se llame GameState.dart. Y este modelo va a ser entonces una clase GameStat. Muy bien. Y aquí vamos a crear las variables que formarían parte entonces de nuestro juego, ¿cierto? En este caso, vamos a tener primero un string que va a ser story test, que es básicamente el texto inicial, digo, el texto actual de la historia, ¿cierto? O sea, cada vez que me llegue de Gemini un nuevo elemento, este va a ser el texto actual, o sea, el que me actualiza la historia. Muy bien. Vamos a tener un final list de strings, strings, que va a ser las options. Porque básicamente, como ya les había dicho, de string, perdón. Como ya les había dicho, la idea es que nos venga la historia y las opciones, ¿cierto? Las opciones de decisión para nuestra historia. Adicionalmente a eso vamos a tener un booleano que se va a llamar isGameOver. Este básicamente nos ayuda a saber si el juego ya terminó y vamos a tener un final string que nos diga eh, ending type, que nos diga el tipo de final, si fue victoria, si fue derrota o si fue neutro, para de esta manera saber cómo desarrollar, dar pues como frente a esa historia, ¿sí? Entonces en este caso vamos a poner por aquí, perdón, dentro de claramente el constructor. Entonces, game state, abrimos llaves y aquí podemos añadir. Me los añadió secuencial, pero vamos a ponerle a esto entonces unas llavecitas, los encerramos en llavecitas, perfecto. Y a cada uno hay que ponerle el required. A este sí, a options también, required, muy bien. Ah,
es game over, lo podemos poner como falso. Es más, yo creo que options lo podemos inicializar también en vacío. Options igual a const vacío. Muy bien. Y ending type, pues de por sí ya es opcional. Listo. Guardamos y pues, por aquí falta punto y coma. Perfecto, muy bien. Tenemos entonces nuestra clase. ¿Qué más podemos tener dentro de nuestro game state? Podría ser el estado inicial del juego, ¿sí? Que hace referencia a cuando todavía no se ha iniciado el juego como tal, ¿cierto? Entonces, en este caso, por aquí abajo podemos tener un static, por aquí abajo todavía, ojo, dentro todavía de nuestra clase. Static game state initial. Perfecto. Y dentro vamos a tener entonces return game state. Y aquí en story text le ponemos iniciando, pero entre comillas preferiblemente, iniciando tu aventura. Perfecto. Muy bien. Y le podemos poner directamente, pues yo creo que con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque básicamente el is game over es false por defecto, por lo tanto, pues, iniciando tu aventura no significa nada por ahora. Entonces dejémoslo así. Podemos tener otro, ¿cierto? Que sería el static game state game over. También le recuerdo que esto que estoy haciendo a través de métodos estáticos se puede hacer con Factory, ¿sí? Creando como diferentes constructores de tal manera que cada constructor signifique algo distinto, ¿sí? Pero pues por ahora lo vamos a dejar así. Game Over sí va a tener dos requeridos. Va a tener required string final story test y va a tener un string type. Que recuerden que el type es el que le dice al usuario qué tipo de final tuvo, ¿sí? Entonces aquí retornamos, return game state en story, mandamos entonces este string, eso, que se llama final story test coma, ponemos aquí punto y coma. ¿Qué otra cosa podemos mandarle? Los options se los mandamos vacíos. ¿Por qué? Porque si ya llegamos al game over, o sea, al final, ya no deberíamos tenerlos. Y es game over, ya sería true. Y ending type sería type. Muy bien. Entonces con esto tenemos también nuestro estado final. Entonces tenemos nuestro estado inicial, nuestro estado final y tenemos de por sí nuestro modelo que nos va a servir para pues diferentes, eh, sí, diferentes casos que vayamos a utilizar. Muy bien, hasta ahí yo creo que estamos claros. Podemos entonces pasar a crear el servicio con Gemini, ¿sí? Voy entonces a construir el servicio para que no perdamos mucho tiempo y se los explico porque básicamente si quieren verlo paso a paso, les recomiendo que vean mi anterior video sobre Gemini y cómo usarlo. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear exactamente el mismo modelo, pero pues vamos a meterles como el prompt distinto, ¿sí? Entonces ya nos vemos. Muy bien, hasta este punto entonces lo que hemos hecho es crear nuestro servicio. ¿Qué hicimos? Básicamente creamos un archivo llamado GeminiGameService.dart en el cual creamos la clase Gemini Game Service. Cabe aclarar. En este caso, agregamos entonces el nombre del modelo que vamos a utilizar. Recuerden que pueden utilizar otros modelos, que también hay varios que tienen una buena capa gratuita. Creamos la instancia del Generative Model y creamos una instancia del Chat Session, que el Chat Session también pertenece
a Google Generative AI, porque básicamente lo que vamos a hacer es construir una especie de chat, entre comillas, con la IA para que ella recuerde todo el tiempo lo que estuvimos hablando y de esa manera la historia que nos vaya contando sea totalmente coherente a las decisiones que nosotros tomemos. Cada vez que creemos entonces la instancia, se va a construir el modelo con el nombre del modelo más la API key que ya les dije, tenemos agregada en nuestro archivo de configuración API keys. Muy bien, y tenemos aquí unas configuraciones opcionales que básicamente son para analizar la cantidad de creatividad, límite de tokens que se van a utilizar, límite que limite un poquito la longitud de la respuesta, como para que sea un poco más efectiva, eficiente y sobre todo que continuemos en la capa gratuita. Y como ven acá, creamos entonces un Generative Model.StartChat que lo que hace básicamente es que inicializa todo el tema de la historia. Muy bien, para eso entonces ya lo tenemos claro. Ahora, ¿qué es lo que viene? Viene el Initial Game Prompt. Es el prompt con la instrucción más necesaria que tiene nuestra aplicación. Este prompt es full necesario y es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo, igual recuerden que este código se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, así que pueden ir, copiarse el prompt, usarlo como de idea para generar un prompt diferente para sus diferentes proyectos. Así que vayan y lo miran, pero básicamente aquí se los muestro, ¿cierto? Entonces, le decimos a Gemini lo siguiente, eres el narrador de un juego de aventura textual interactivo. Tu tarea es contar la historia y presentar opciones al jugador y en base a las elecciones continuar la narrativa o llevarlo a un final. Instrucciones para la generación de texto. Inicia la historia de forma envolvente, presentando una situación inicial clara y un objetivo implícito o explícito. Después de cada segmento de historia, presenta exactamente tres opciones de decisión numeradas uno, 2, 3, a menos que la historia deba terminar. Mantén un tono de aventura, fantasía o misterio según la temática. La historia debe progresar lógicamente en base a las decisiones previas. Formato de salida requerido. Aquí es donde le mostramos el formato requerido. El texto de la historia debe ir primero. Las opciones deben ir después de esa palabra opciones. Cada opción debe estar en una nueva línea y numerada. Uno hacer X, 2 hacer Y, 3 hacer Z. 3. Si la historia llega a un final, la sección opciones debe omitirse por completo y la historia debe terminar con una nueva línea que diga fin del juego, dos puntos, tipo de final. Los tipos de final posibles son victoria, derrota, neutro o indefinido. Intenta que la historia no exceda las 150 palabras, las de 150 o 150 palabras por turno para mantener la fluidez del juego. Ejemplo de inicio. Y aquí es muy importante a veces que a la IA le demos ejemplos para que ellos sepan cómo deben respondernos y ante qué reacciones, ¿cierto? Eh, Historia. Te despiertas en una cripta oscura y polvorienta, no recuerdas cómo llegaste aquí, una luz tenue emana de una antorcha lejana. Opciones. Acercarte a la antorcha, buscar una salida a la oscuridad o llamar en voz alta pidiendo ayuda. Ejemplo de continuación después de la lección. Al acercarte a la antorcha, suponiendo que eligió acercarse a la antorcha, descubres que ilumina un pasadizo secreto. Un tenue murmullo se escucha desde el interior. Opciones: entrar al pasadizo, regresar y buscar otra opción, o esperar y observar el murmullo. Entonces, por ejemplo, supongamos que la persona eligió adentrarse en la oscuridad. Entonces, te adentras en la oscuridad tropezando con algo. Ah, bueno, aquí sería entrar al pasadizo, ¿cierto? Que está oscuro. Entonces, te entras en la oscuridad, tropezas con algo. Un río metálico te alerta antes de que puedas reaccionar. Una trampa se cierra sobre ti. Todo se vuelve negro. Fin del juego, derrota. Ahí tenemos una idea como de una historia que le damos de ejemplo para que la inteligencia sepa qué hacer. Entonces, tenemos algunas funciones extras, como son Start New Adventure, que básicamente es la que inicia la aventura, ¿cierto? En este caso, lo que hacemos es que llamamos nuevamente Start Chat para generar la sesión en caso tal de que ya haya una iniciada. Fíjense que si el modelo es igual a null, pues tiene pues como sus validaciones. Lo que hace entonces es que envía su mensaje con el initial prompt, ojo a esa, y espera la respuesta. ¿Sí? En caso de que pase algo, pues nos hace una impresión de que hubo un error y nos muestra el error pues también en el modelo.
¿Listo? Así que tenemos esa parte clara. Make choice, básicamente es cuando hay una toma de decisiones, o sea, alguien la eligió. Si el chat es igual a null, quiere decir que no hay un chat ya predominado, pues como de antecedidos. Sí, antecedidos creo que es la palabra. O sea, que no hay ya uno previo, eso. Entonces, si ya hay uno previo, entonces lo que hace es que al chat se le da enviar mensaje con el contenido de la elección. ¿Por qué? Porque de esta manera se manda como si fuera un agregado adicional a lo que ya había para que de esta manera la historia pueda continuar. Y nuevamente esperamos la respuesta para convertirla en el modelo. En caso tal de que algo falle, tenemos también el control. Pero entonces, si vieron en las respuestas de los diferentes modelos, estaba Parse Gemini Response. Esta es una función que tenemos acá. Y lo que hace es que separa el contenido de la respuesta. Nosotros le dijimos a Gemini, respóndame así, así, así y tal, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos más o menos cómo va a ser el estilo de respuesta. Por ejemplo, sabemos que va a venir la historia y justo después de la historia va a venir la palabra opciones con las opciones separadas por el salto de línea. Entonces, en este caso tenemos options header como opción y fin del juego en caso tal de que ya la respuesta venga con fin de juego. En ese caso, aquí lo que hace entonces es que pregunta si la respuesta contiene opciones, en caso tal de que sí. eh, bueno, pues aquí primero pregunta si hay un fin de juego. Si hay un fin de juego, pues no tiene que hacer el tema de las opciones, por lo tanto, pasa un game over casi que directo. Pero si suponemos que si hay opciones, entonces aquí se hacen varios splits. Aparte de esos splits, entonces si analiza esos saltos de línea, se detecta que no hayan espacios vacíos, se elimina la numeración y de esta manera pues obtenemos las diferentes opciones de respuesta. Todo esto se va agregando a options como parte de una lista y de esta manera tenemos una lista de strings con las diferentes opciones. ¿Nos va a funcionar? No sabemos todavía, pero más o menos eso es lo que se espera que funcione, ¿sí? Si no hay marcador de opciones, pues simplemente significa que es una historia, entonces simplemente la responde y ya está. Muy bien, y por último, entonces retornamos el estado del juego con esas opciones, esa historia o si es game over o no, como tal. Listo. Tenemos entonces nuestro servicio de Gemini funcionando, activo, pues no sabemos todavía si funcionando realmente, pero lo tenemos pues ya listo para usarse. Sí, muy bien. Ahora vamos entonces a construir la pantalla de donde la vamos a usar, que sería game screen.dart. Muy bien, dentro de esta vamos a tener un stateful que es para poder ir actualizando. Recuerden que también pueden utilizar un gestor de estado si lo prefieren, sino que como les dije, estamos haciendo algo sencillito. Entonces, control punto, importamos material y hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Eh, ¿Qué vamos a hacer entonces primero? Necesitamos el init state init state. Y dentro del init state vamos a llamar a start game. ¿Pero qué es start game? Eh, Vamos a crear la función. Entonces voy a ponerlo aquí. Start game. Perfecto. Y vamos a decirle control punto, crear método y vamos a implementarlo. En este caso, vamos a poner que es asíncrono. Muy bien. Para este caso, pues tendría que estar un future void. Perfecto. Y lo que vamos a tener aquí entonces es, primero vamos a agregar un set state. Sí, porque acorde a esto es que se actualiza la historia. Recuerden que inicialmente vamos a tener es una pantalla vacía o que diga iniciando historia y vamos a tener que empezar a que inicie, ¿sí? Para esto voy a crear algunas variables aquí. La primera, la ponemos acá. Perfecto. Primero voy a crear una instancia de Gemini Game Service que se va a llamar Game Service y va a ser igual a Gemini Game Service. Perfecto.
voy a tener un game state, que va a ser igual a game state punto inicial. Perfecto. Ahí tengo un juego inicial con el que voy a comenzar, ¿cierto? Y bool is generating, genera, muy bien así. Básicamente, este nos va a indicar cuándo se está generando una nueva información y cuándo no. Por ejemplo, si mandamos una opción, necesitamos que algo nos indique, estamos esperando la respuesta para poder que se actualice la siguiente respuesta, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a start game. Is generic pasa a ser true inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo estoy llamando desde el init state para que genere esa primera respuesta. Y game start va a ser igual a game state punto initial. Punto coma. Muy bien, hace cada vez que yo le dé iniciar juego, no, obviamente la variable no se va a crear cada vez, sino que reinicio básicamente a su estado inicial. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Hacemos un try catch, donde siempre controlemos los errores y hacemos un final initial game state va a ser igual a await game service punto Start New Adventure. Recordemos que Start New Adventure es la que manda ese primer prompt, ¿sí? Que se encarga básicamente de indicarle a Gemini qué es lo que tiene que hacer y que nos mande la respuesta de esa primera historia, ¿cierto? En este caso, hacemos otro set state en el que hagamos una actualización del estado, que es game state va a ser igual a initial game state. Perfecto. Entonces, de esta manera vamos manteniendo los diferentes estados, ¿sí? Initial game state tiene Start New Adventure, ya no tiene el estado inicial, sino la respuesta que ya nos dio el nuevo estado. Muy bien, de esta manera se actualiza. Ahora supongamos que no se actualizó aquí, pues hacemos también un set state, pero en este caso ya para manejar el tema del error. Entonces, game state va a ser igual a game state.game over, ¿sí? Y aquí en el final history ya ponemos nosotros algo como error al iniciar la aventura, ¿sí? Podemos poner dos puntos, signo pesos, llavecitas, punto to string, para saber también de pronto cuál fue el error y así de pronto nosotros enterarnos de alguna cosita. Muy bien, ¿qué otra cosa? El type, le podemos decir que el type es error. Perfecto. Sabemos que cuando es error no viene propiamente directamente desde Gemini, sino que lo manejamos nosotros. Tengo Start Game, obviamente try catch, podemos colocar también un finally, finally. O sea, finalmente, cuando ya termine de hacer todo lo anterior del try catch, ¿qué va a hacer? Necesitamos decirle set state que is generating, eso va a ser igual a false. ¿Por qué? Porque significa, independientemente de la respuesta del try catch, que ya terminó de generar. ¿Por qué? Porque ya recibí mi respuesta. Por ende, ya no necesitaría que aparezca que esté generando, ¿cierto? Muy bien, hasta ya estamos claros. Mm, Y tenemos nuestro Start Game, ¿sí? ¿Qué otras cosas necesitamos? Vamos a necesitar la función para cuando se hace ¿cómo se le dice esto? Una decisión, ¿sí? Entonces, por aquí abajo voy a crear otra función que se llame, no, aquí quede dentro de esa función. Aquí voy a crear un future void que se llama make.
choice. O sea, hacer una decisión. Y esto me va a recibir el string choice, porque va a ser la decisión. Claramente, como estoy haciendo un future, es porque necesito que esto sea algo asíncrono. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Qué va a tener entonces este make choice? A ver, primero vamos a tener una validación de que si el juego está en game over o está generando, pues no haga nada, ¿cierto? Entonces, if game state punto is game over o, muy bien, is generating, quitamos incluso estos de aquí porque solamente le decimos retorno. Perfecto, muy bien. Ahora bien, si hacemos la decisión y no están en estos estados, hacemos un set state, iniciamos is generating en true, ¿sí? ¿Para qué? Porque es decirle, ve, voy a volver a tomar una decisión, voy a volver a cargar todo, voy a volver a hacer una petición a Gemini para que me devuelva un nuevo tramo de historia. Por lo tanto, tengo que decirle, ve, estoy generando. Listo. Muy bien. Eh, Podemos manejar de manera opcional, lo estoy pensando aquí, de que mostremos la elección de la persona antes eh, antes de, como de mandar, pues como de que aparezca la nueva respuesta, ¿sí? Eh, Vamos a hacerlo, pero sería pues colocar un testigo aquí, no es la gran cosa, ¿cierto? Es game state, va a ser igual a game state. Dentro colocamos de story test, eh, signo, muy bien, y colocamos guión bajo game state punto story test. Sí. Eh, lo que estoy intentando hacer es, a ver, aquí me está poniendo, mientras va llamando a la otra solución, como que me aparezca el texto, solo la decisión que yo tomé y que está continuando con la historia, como mientras carga. A ver, sí, podemos hacerlo así, story test y colocamos baslash n para que haya unos salticos ahí de línea y colocamos tu elección, tu elección, dos puntos y signo pesos, o eso, signo pesos, choice, asterisco, asterisco. No sé si lo estoy haciendo bien para mantener como esa claridad. Pero si no, pues no importa, ¿cierto? Ustedes me disculparán y lo dejamos como texto normalito. Entonces aquí hacemos un baslash n para otro salto de línea y colocamos continuando la historia. Punto, punto, punto. Muy bien, con eso le damos aquí punto y coma, guardamos. Y bueno, ahí ya tengo entonces la historia general. Las opciones, ojo, las opciones sería bueno que las limpiáramos. Entonces opciones las mandamos vacías. Perfecto. Y ya con esto tendríamos pues ese primer acercamiento que es el que dice, hey, estoy generando la nueva historia. Entonces vamos a generar esa nueva historia con un try catch. Entonces, lo primero que hace el try es final next game state va a ser igual a await await game service punto make choice y le mandamos choice efectivamente, ¿sí? De esta manera, next game state va a recibir la nueva respuesta. ¿Qué hacemos nosotros? En un set state le decimos a game state
que va a ser igual a la respuesta obtenida, o sea, a next game state. De esta manera se va a ir actualizando. En el catch, el error, es más, voy a colocar el mismo error de aquí arriba. Eh, este set state, esperen un momentito, me lo copio, me lo pego acá. Perfecto, pero aquí ya no sería error al iniciar la aventura, sino error al continuar la aventura. Esto en caso tal de que salga algún error, pues, ¿cierto? Yo espero y aspiro que no. Supongamos que ya finalizó aquí, entonces finalmente, finally, un set state que diga set no, is generating en false. Vean qué importante ese is generating, ¿cierto? Para saber cuándo se está generando una respuesta o no. Obviamente todavía no estamos utilizando Make Choice, ya lo vamos a hacer cuando se seleccione alguna respuesta, pero pues ya vamos a ese temita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer un poquito lo que sería el build, la construcción de nuestra interfaz para que podamos ir probando, ¿cierto? Entonces nos venimos a nuestro build por aquí arriba y vamos a empezar a construir. Primero construimos un scaffold. El scaffold va a tener un adbar que va a ser adbar. Dentro del adbar vamos a tener un title que se va a llamar const y lo vamos a llamar la aventura de las decisiones. Muy largo, pero se va a ver muy bonito. De las decisiones. Background color, vamos a poner un... A ver, aquí podríamos... Vamos a poner un theme.of... No, colocamos mejor. Colors. Punto. A ver, un color bien poderoso para esta historia. Vamos a utilizar... vamos a utilizar el purple. Eso. Foreground. Colors. Punto. White. Eso. Perfecto. Vamos a tener un actions, que el actions es el que va a reiniciar la aventura, en caso tal de que ya se termine o uno quiera volver a iniciar desde cero. En icons vamos a poner en el on preset is, o sea, si is generating es, es verdadero, entonces null porque tiene que esperar a que termine Gemini de generarse. Si no, entonces sí puede llamar a Start Game. Perfecto. Y como icono vamos a poner a eh, cons icon icons.refresh. Eso. Perfecto. Y básicamente ese sería el botón. Adicionalmente a eso, pues esto podríamos estarlo llamando desde aquí, ¿cierto? Este home sería game screen. Eso, ahí que se ve como se ve bonito. Muy bien. Bueno, ya, sí, creí que no me había tomado el color de aquí. Muy bien, ya tenemos entonces esto. Pasemos a lo que sería nuestro body. Debajo aquí vamos a colocar el body. El body, si es más pesadito, les pido mucha atención aquí. Save area, para que tengamos ese control. Dentro del shell vamos a poner un padding. El padding va a tener un const insets all y vamos a ponerle unos 16. Perfecto, hasta ahí estamos claros. Eh, el padding? Aquí, dentro del padding vamos a poner un child que va a ser un column. Y este column va a tener unos children. Y aquí ya espero pues que sí me baje un poquito la cosa. Saben que la nueva versión de Dart
autoorganiza un poquito lo que sería la indexación, la estructura, entonces a veces es complicado, pero bueno, aquí ya me lo bajo un poquito. Eh, Children, ¿qué va a tener aquí? Va a tener primero un expanded, ¿sí? Eh, el expanded va a tener un single child scroll view por si la historia se alarga mucho. Y vamos a tener dentro otro child que se va a llamar Anime Switcher. Esto. El Anime Switcher es básicamente una animación que genera como el cambio de algo, ¿cierto? Como que hace una transición entre dos contenidos. Va a servir mucho para cuando cambiemos entre historias, no sea un cambio brusco, sino que tenga ahí como algo bonito, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Const, duración, vamos a ponerle una duración a la animación de 300 milisegundos, algo breve. Muy bien, le damos coma y vamos a agregar también el child, que va a ser un test. Guardamos ahí para que se baje, muy bien. Y aquí en test vamos a poner ya un poquito lo que sería el contenido, ¿cierto? En este caso le ponemos un game state.storytest. Perfecto. ¿Qué más lleva nuestro texto? A ver, para poder que haga la animación, que cambie de un contenido a otro, necesitamos que tenga una key, ¿sí? Entonces vamos a agregarle una key. Entonces, key va a ser value key game state punto storytest punto hashcode. Con el hashcode sabe de que la historia, aunque cambie el contenido, la variable es la misma. O sea, ese game state es exactamente la misma clase, la misma instancia, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Le damos coma. Aquí tengo un doble coma, con razón. Sí. Ahora sí. Ya tengo el aquí. Te despiertas en una cripta oscura polvorienta, no recuerdas cómo llegaste aquí. Una luz tenue emana de una antorcha lejana. Pues me está construyendo la misma historia. No sé. Ya vamos a ver. Muy bien. Tenemos este test. Vamos a darle un poquito de style a esto, ¿cierto? Style. Eh, Démosle style. Team punto off. Muy bien. Punto. Team punto body large punto copy width para cambiarle aquí una altura 1.5. Ahí se ve un poquito más grande el texto. Esto básicamente estoy utilizando el tema propio de aquí, de nuestro material, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Ya tengo entonces mi texto. Y podemos hacer también, pues ya esto como adicional. No recuerdo si es dentro del style que uno coloca. Text, bueno, text align y vamos a darle text align.justify. Esto para que se vea como más alineado, o sea, mejor alineado. Muy bien. Tenemos ya entonces esto. ¿Qué sigue? Sigue el tema de las opciones, ¿sí? Entonces, const sitesbots height 20. Muy bien, y coloco if is generating, va a tener un const padding edge insets.symmetric, muy bien, vertical 20.
coma, child. The child va a tener una columna. Muy bien. Muy bien. Y estamos preguntando, ¿está generando? O sea, tenemos que mostrar es un indicador de carga, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a poner la columna, un children, y en children vamos a poner un circular progress indicator. Vamos a poner un sizebox aquí para que haga un espacio. Sizebox de una altura de, no sé, 10, por poner algo. Y vamos a tener un test que diga la historia se está revelando. Punto, punto, punto. Muy bien. Ahora, vamos con las opciones de decisión, ¿cierto? Y es justo debajo del if, o sea, aquí, ¿qué preguntamos? If. Yo creo que aquí podríamos hacerlo distinto. A ver, en vez de if, ponerle solo is generating y aquí entonces irían dos puntos y pondríamos game state punto is game over. Sí, is game over build game over section. Sí, no, build options section. Aquí creo que esto, aquí no va esto y aquí va es como. Ok, estos métodos me salen errores porque claramente no los he construido, ¿sí? Pero no se preocupen, no es la gran cosa. Vamos a darle a Build Game Over Section, crear class, crear método. Perfecto. Build Over. Un momentito, un momentito. Ok, vamos a poner tres. String final message, pues así va a llamar la variable, como mensaje final. Y vamos a ponerle aquí eh, fin de la aventura. Punto y coma. Vamos a poner un icon data icon que va a ser igual a icons.info outlet, ¿cierto? Muy bien. Ya van a ver, esto es netamente para temas decorativos. Color va a ser igual a colors.gray. Muy bien, ya se van a dar cuenta, como les digo, eso es temas decorativos. Muy bien, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener diferentes casos. Lo vamos a hacer a través de un switch. Switch statement, perfecto. Primer caso, pues la expresión que vamos a analizar es el game state punto ending type, dependiendo del tipo es que lo manejamos. Entonces, primer valor que puede llegar, victoria, ¿sí? Entonces, en este caso ponemos que final message va a ser igual a eh, felicidades, aventura terminada con éxito. Perfecto. El icono ya no va a ser de información sencilla, sino icons.emoji bajo events, como de una copita. Perfecto. Y el color va a ser un color verde, porque es el color de, de lo correcto, ¿cierto? Perfecto. Bueno, vamos a hacer esto básicamente con los demás. Lo voy a hacer yo.
para que no perdamos tanto tiempo, porque pues, ya el video se está extendiendo bastante. Listo, entonces, un momento. Muy bien, he vuelto y básicamente entonces lo que hice fue que agregué la opción de derrota, la aventura terminó en derrota, la opción de neutro, la opción de error y la opción en la que ninguno de esos casos se incluye. Básicamente entonces lo que hago es que a través de una columna muestro en pantalla el mensaje final con un color específico, con su color específico y un botón para empezar la nueva aventura. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hice. En cuanto al tema de las opciones, cree entonces que si en las opciones está vacío, coloque, me parece que no hay opciones válidas en este momento, e intenta reiniciar el juego o algo por el estilo. Entonces aparece el icono para reiniciar aventura. O si no, entonces atrás de una columna colocamos de que si se le da clic al botón, eh, aparecen las opciones. ¿Sí? Y pues todo esto es a través de un toolist, ¿cierto? El children es a través de un game, notes, photomap y todo. Entonces cada una de las opciones lo convierte en un botón que si le doy clic, manda entonces a esa opción y pues aquí están pues como los detalles visuales de dicho botón. Hasta ahí estamos clarísimos, ¿cierto? Ya lo tenemos entonces funcionando a nuestra aplicación. ¿Qué faltaría? Pues yo creo que absolutamente nada. Ya sería cuestión de probar, ¿sí? Entonces, démosle recargar para que genere una nueva historia y me está generando exactamente la misma siempre. Voy a darle clic a ver qué pasa. Le voy a acercarte a la antorcha. En la antorcha descubres que ilumina un pasadizo secreto detrás de un sarcófago ornamentado. Un tenue murmullo que ahora identificas como un susurro del viento proviene del interior. Sobre el sarcófago hay una inscripción grabada en una lengua desconocida. A tu lado encuentras una pequeña llave de bronce oxidada. Entrar al pasadizo, intentar descifrar la inscripción o usar la llave en el sarcófago. Qué buena duda. La llave. Con cuidado insertas la llave de bronce en la ranura casi invisible del sarcófago con un clic satisfactorio. El pesado ataúd se abre revelando no un cuerpo, sino un compartimiento secreto lleno de objetos antiguos, un pergamino amarillento, un collar de jade y una pequeña daga de obsidiana. El murmullo del viento desde el pasadizo parece intensificarse. Examinar el pergamino, tomar el collar de jade o tomar la daga de obsidiana. Yo voy a tomar la daga por si me van a hacer algo. Tomas la daga obsidiana, es sorprendentemente ligera y afilada, con una sensación extraña de poder al sostenerla. El collar de jade y el pergamino siguen ahí esperando. El murmullo desde el pasadizo ahora suena como un susurro urgente. ¿Te atreves a ignorarlo? Entrar al pasadizo. ¿Te adentras? Bueno, o sea, aquí la historia va a seguir y va a seguir. No sé cuándo va a llegar al final. Por tanto, aquí le pusimos algo del final. Si lo voy a examinar la runura, a ver si de pronto voy a tomar decisiones al azar, a ver eh, si de pronto me finaliza la historia. No, entonces voy a avanzar por el pasillo. Bueno, aquí sí. Avanzas normal pasillo, el resplandor se lentifica a medida que te acercas, revelando una cámara circular al final. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de obsidiana, descansa una gema de Asmar, irradiando una luz cegadora. Has superado todas las pruebas, has encontrado la legendaria gema. Pues no hay un final específico en esto. Si lo he empezado una historia. Te despiertas en una cripta, siempre me pone la misma. Va a revisarlo y regresamos. Bueno, mi gente, básicamente estuve revisando por fuera de cámara por qué razón se repetía siempre la misma historia. Bueno, y resulta que no era que se repetía. Tomaba como referencia el ejemplo que le habíamos dado y lo que hacía era que iniciaba con ese mismo ejemplo, pero le agregaba algunas cosas más y partía de él. Básicamente lo que hice fue que le quité la parte del ejemplo y de esta manera, como pueden ver aquí en la pantalla del dispositivo, me generó una historia totalmente nueva, ¿cierto? Si lo doy nuevamente Start, miren que ya entonces me está generando historias completamente nuevas y básicamente me está generando opciones de respuestas nuevas. Ya básicamente sería empezar a probar, empezar a jugar con esto y bueno, ver que nos encontramos entonces en el camino, en esta ruta básicamente a construir grandes historias a través de Gemini.
Tenemos un juego básicamente dentro del prompt. Ustedes pueden decirle básicamente que sea como una especie de sala de escape donde haya que escapar y entonces ya tiene medio la idea de cuándo es que ganas, cuándo escapes. Entonces, básicamente la idea es que empiecen a jugar un poquito con eso. Bien. Y bueno, mi gente, mil y mil gracias por estar aquí, por haber visto este video. Espero les haya gustado. Ahí disculpan lo malo. Ustedes saben que la inteligencia artificial a veces es una loquita. Pero creo que hicimos el propósito que fue crear una historia, bueno, un juego de historia generativa donde nuestras decisiones cambian el rumbo de la historia o básicamente pues de nuestro juego. ¿Sí? Espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado. Hacer el contenido paso a paso a veces es muy complejo porque tiene mucha cantidad de cosas, pero pues la idea es que hayan entendido más o menos cómo usarlo, cómo hacer que funcione y espero eso ya quedado lo bastante claro. Les recuerdo que igualmente este código lo van a tener aquí en la parte de abajo. No va a tener el apartado de API Keys, pero ustedes lo pueden crear y agregar su propia API Key. Listo, para que lo tengan muy presente. Y pues nada, mi gente, no siendo más, mil, mil gracias por estar aquí. Recuerden que si les gustó, no olviden darle me gusta, no olviden también suscribirse y no olviden también activar la campanita de notificaciones. Adicional, cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia, feedback, alguna idea que quieran que yo ejecute en los siguientes videos, pues háganmelo saber ahí abajo en la caja de comentarios, ¿sí? Dejen su comentario y lo que necesiten expresar, estaré ahí muy pendiente. Y nada, pues espero les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.